Una casualidad, os preguntáis qué comemos. Y una vez escapó uno de la cárcel y vino hasta ahí. Chicos y bienvenidos otro día más por aquí, por mi canal. Y hoy, ¿cómo es un cole en Texas, Estados Unidos? Lo primero es las clases. Vamos a ir de lo más pequeñito a lo más grande. Y este año dentro de las clases, como ya sabéis, tenemos dos tipos de clase. Una las que son online y otra las que son in person. En mi caso, esta es la que sería mi salón, mi aula, mi clase. Y es la que dedicamos a online. Por eso no hay nada decorado ni nada, más que papeles, y la usamos un poco a modo de almacén. Yo por las mañanas doy aquí la clase online, mientras que mi compañera de matemáticas está dando la clase de matemáticas en el otro aula, que es el que tenemos más decorado. Y luego por la tarde yo me voy a ese aula y ella se viene a este. Así a grandes rasgos. Tenemos la pantalla grande por la que usamos como pizarra, un ordenador que nos proporciona la escuela, el portátil, y también una pantalla de ordenador que es táctil. Bueno, el portátil también es táctil, cosa que me fascinó. Una pantalla de ordenador que también es táctil y con la que también podemos trabajar. Ahora, nos están poniendo también una especie de micrófonos y mini cámaras como para que podamos usarlo y grabarnos mientras que estamos hablando, o para los niños que están en Zoom. Entonces podremos dar la clase. Eso, que creo que es para cuando tengamos que hacer online in person a la vez, pues como que puedas estar dando la clase y te puedas estar grabando a la vez y los niños te estén viendo. No lo sé, eso no se sabe muy bien todavía, porque nosotros en nuestro caso, en tercero y en cuarto y en quinto, estamos haciendo rotaciones. Los únicos que están haciendo todo del tirón es en primero y en segundo, que no tienen con quién rotar. Otra de las cosas que me hizo mucha ilusión en este cole, y no como en el cole del año pasado, que os lo dejo por aquí, por cierto, es que en este cole tienen taquillas, porque se supone que este cole es como más antiguo. Me apasionó ver las taquillas. Y los niños están súper apasionados también con tener taquillas. Aquí me imagino yo a Sally, aunque estos niños son muy pequeños, pero a Sally, animadora, viniendo Brady, quarterback, a pedirle ir juntos al baile de primavera. En época no COVID, claro. En época COVID, pues nada, vacío como están aquí. Y también tenemos una sala, un comedor para profes, que alguna vez vamos allí, que es donde calentamos la comida y eso, pero con todo lo del COVID empezamos a decir, mejor comer en clase. Entonces, para no estar allí juntos, profesores y eso, pues mejor cada uno come en sus clases, y pues eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Una casualidad, os preguntáis qué comemos. Puré de verdura y espinacas en mi caso, y ensalada de espinacas en el caso de Javi. Triste, pero sano. Son esas sillas. pues para que los niños estén jugando, básicamente. Nada, pues para que estén en una postura diferente, más entretenidos, que tengan más movilidad. En resumidas cuentas, son unas sillas que se usan para los niños que tienen problemas de mantenerse quietos o concentrados, pues que les ayuden. Porque, por ejemplo, yo en mi clase tengo una niña que no para de levantarse, le dimos una de esas sillas y mano de santo. Ahora está ahí sentada, moviéndose así por un lado y para otro con su silla, pero no se levanta. Y les ayuda mucho a concentrarse. Esta es la clase de matemáticas, que es con la que nos cambiamos, y es la que pues ya está más decorada. Los niños tienen ya pues más dibujos, más cosas por ahí. En fin, esta es con la que yo me cambio, que es en la que está el corazón, que antes era un árbol de Navidad, no sé si os acordáis, y esa es mi clase de por las mañanas. Y aquí los niños tienen como una esquina para sentarse a leer, o cuando están muy nerviosos le llaman o el reading corner o calming corner. Si están muy nerviosos, pues los mandas ahí. Y cuando van a leer, si acaban alguna actividad pronto, por ejemplo, pues también se tumban ahí, o hacer alguna cosilla así en grupo, y están a gustísimo, claro. Luego en esta esquina que se ve aquí al fondo es sobre todo la esquina que se usa para hacer small groups, que es cuando pues agarras a 4 o 5 niños que lo están entendiendo peor y dices, venga, ir ahí un momento y os lo explico rápido solo a vosotros.
aquí salimos al patio, a que lo conozcáis, y a los pórticos. Bueno, aquí en el patio fue lo que pasó, lo que os contábamos en el preguntas y respuestas que hicimos en el directo, aquella historia. Pues ahí lo tenemos en el patio. Hay veces que los portables estos los ponen para hacer clase, pero aquí es sobre todo para guardar material. De muchas asignaturas pues van metiendo ahí toda la mierda que queda y al final es eso como un almacén enorme, vaya. Lo malo es que, por ejemplo, el año pasado Javi sí que tenía clase en aquellos pórticos. No Javi, en el colegio de Javi tenían clases ahí y era horrible, decían todos, porque encima el sonido, todo... Y una vez escapó uno de la cárcel y vino hasta ahí en el colegio del año pasado. No estaba yo, pero fue en este también interesante. entró uno al cole a montar alguno. Estados Unidos. Como os cuento muchas veces por Instagram, los viernes hacen reparto de comida porque ya sabéis que la zona y los niños, pues, en fin. Así que aquí tenemos todas las cajas que tienen dentro, no sé si lo veis, las bolsas que se llevan los niños de comida. Así que si queréis seguir viendo vídeos de Estados Unidos, suscríbete, dale me gusta, coméntalo, compártelo y todas esas cosas, porque así es como sabemos que os gustan. Y nos vemos en el próximo. ¡Muchos besos!